Slania Corvidos, soy Corvus Bruxo Eugenicus y bienvenidos de nuevo al Nemetón. De momento mantendré el nombre de Nemetón para todas las temáticas, aunque pensaba cambiarlo para el tema este de la brujería y el ocultismo, pero como de momento no tengo nombre, pues y el otro canal se llama Nemetón of the Corvus Bruxo, pues ya está, pues ahí está puesto, de momento. Y bueno, nada, hoy os quería explicar brevemente el tema de lo que es la brujería tradicional y mis prácticas brujeriles. En primer lugar, ¿qué es la brujería tradicional? ¿Qué implica este nombre? La verdad es que es un nombre bastante confuso, pero básicamente la brujería tradicional es una serie de prácticas de brujería en las que normalmente se hizo como reivindicación para separarse de lo que viene siendo la Wicca, tanto la tradicional como sobre todo la ecléctica. Estos grupos se definen como brujería tradicional por el concepto de que consideran venir sus prácticas o su gnosis o bien directamente de los ancestros de brujas y brujos de antaño, o de sus espíritus guías que supuestamente pues transmitirían los mismos conocimientos que le transmitieron a esas brujas de antaño, o bien porque su práctica está extraída de los conocimientos que tenemos o inspirada en los conocimientos que tenemos de las brujas de antaño, las tradiciones de magia popular, sobre todo del mundo rural, que conserva bastante de esto, de antaño, la información que se puede extraer de los registros de juicios de brujas y brujos en Europa y en Occidente en general, etc. Si se hubiese dicho brujería folclórica o algo por el estilo, hubiera sido mucho más exacto, porque brujería tradicional da la sensación de que la Wicca tradicional no es brujería tradicional, y de hecho es brujería tradicional británica, aunque con el componente de ponerle en la religión como forma forzosa de práctica. Mientras que muchos brujos tradicionales lo que reivindican es que mientras un brujo tradicional puede seguir una religión o un culto particular en su práctica de brujería y trabajar con los espíritus y los entes de un trasfondo cultural, geográfico, etcétera, concreto, no tiene obligación de seguir una religión concreta. Puede ser cristiano, puede ser luciferista, satanista, pagano nórdico, pagano mediterráneo, etcétera. Se suele preguntar mucho si en la brujería tradicional son conocimientos transmitidos desde la antigüedad. Mi respuesta a eso es sí y no. No están transmitidos desde la antigüedad en el sentido de que no hay un linaje descendente desde la Edad Media hasta ahora que indique esos conocimientos intactos a la persona de hoy en día. Pero sí son conocimientos tradicionales en el sentido de que están extraídos de una época en la que ya se considera tradicional. Vengo a querer decir que si tú encuentras la receta del garum romana y la reproduces ahora, no te la ha enseñado un romano, pero sigue siendo la receta tradicional de garum. Pues esto es lo mismo. Puede que la práctica completa no sea tradicional, pero muchas de las fórmulas que se utilizan sí son tradicionales. Y eso, por favor, hay que mantenerlo en cuenta. Porque hay gente que es muy quisquillosa con mantenerse pagano, cristiano o lo que sea, mientras que muchas de estas brujas tenían un batiburrillo religioso y espiritual importante. La brujería tradicional es importante considerar que la mayoría considera que es una práctica, no una religión, mientras algunas de estas personas tienen religiones y se consideran practicantes de, al menos parcialmente, religiones como la celta, la nórdica, etc. Un practicante de magia de una religión concreta tiene unos nombres concretos que normalmente no es una traducción del término bruja o witch. ¿Por qué decidí tomar este camino? Pues bueno, lo voy a explicar un poco más adelante, pero básicamente he intentado explorar los trasfondos culturales que no me permito en mi religión ortodoxa. Y por eso es importante que recordéis que aquí no estoy atado a un contexto religioso concreto, que no estoy restringido al trabajo con entidades cristianas, con entidades satánicas, con entidades coéticas o con entidades paganas o feéricas. No tengo límite en ese aspecto. No significa que no sea pagano, significa que mis prácticas paganas son estrictas, mis prácticas brujeriles no son una religión. Mi principal foco de interés en cuanto a la brujería es la brujería occidental, concretamente la europea y más particularmente de la península ibérica. El problema es que, debido a que España y Portugal no eran países unificados al principio y proceden de distintos reinos, ha generado culturas muy distintas. Y esto ha generado formas de practicar la brujería muy distintas, incluso aunque bajo la persecución
católica, pues todos estos practicantes de magia fueran considerados brujos. Pero el norte y el sur, este y oeste, son bastante distintos. Entonces, tened en cuenta de que, de momento, por razones personales, no me siento capacitado de elegir un trasfondo cultural concreto. Al principio pensé la brujería vasca porque tengo raíces en Navarra también, pero de momento no me siento capaz, no estoy cómodo en un trasfondo vasco porque no entiendo el idioma, ni siquiera sé las típicas palabras que hasta el no hablante de euskera se sabe en euskera. Entonces, a no ser que me imbuya mucho más en la cultura, que estoy intentándolo de hecho, no me sentiré capacitado para centrarme solo en eso. Sentiría que estoy perdiendo muchas de las partes que estaba intentando explorar al decidir tomar mi camino mágico como algo más abierto y ecléctico que mi camino ortodoxo celtibérico. Entonces, mis focos de inspiración, evidentemente, mi tierra y la tierra de mi familia y mis antepasados son siempre prioridad. Por lo tanto, la zona de sur de Extremadura, Andalucía en general, Navarra, País Vascos, Pirineos y Asturias, pues tienen prioridad en cuanto a mis intereses, pero también extraigo información de la brujería catalana, de la brujería gallega, etc. Cabe decir que no soy, como en el caso, no soy un experto, tampoco me están enseñando de momento, y el interés de esto, por lo que empecé esto en el otro canal, es para que la gente viera mis avances, aprendiera conmigo y a la vez diera a conocer un poco este contexto que no es tan conocido, que siempre la brujería italiana, la nórdica y la británica han sido siempre mucho más conocidas. A la típica pregunta de cómo llegaste a tu camino y tal, yo ya llevaba unos años practicando la Senacocredima Iberokeltaca, llevaba ya unos años y tenía inquietudes de crear un corpus mágico en Celtic Hispana. Y soy una persona que se deja inspirar mucho por la ficción. Conste en acta, no soy un imbécil, sé que la ficción es ficción y sé que datos de ficción no son datos históricos o realistas o se corresponden con la realidad. Pero sí que me inspira mucho. Viendo Salem y viendo el análisis que hizo Robin Artison, que es un autor moderno de brujería tradicional, vi el análisis que hizo del primer capítulo y llegué a la conclusión de que no es tan distinto de lo que yo intentaba crear en Celtic Hispana. Entonces empecé a analizar lo que viene siendo la brujería del cerco. Y todo iba centrado en crear un corpus mágico, pero Celtic Hispana se disolvió. Y entonces yo seguí intentando crear un corpus mágico, pero como que ya no tenía mucha chicha al intentar hacer eso, no tenía mucho sentido. Y entonces me di cuenta de que tenía inquietudes de explorar otros contextos culturales y religiosos, que lo que me interesa de la brujería es el folclore, y que el folclore no tenía una limitación religiosa. Puede que la tuviera geográfica, evidentemente, pero no religiosa. Que el folclore tenía fórmulas evocando a espíritus feéricos, algunos eran, entre comillas, nuevas creaciones o espíritus del lugar que se les ha cambiado el nombre a lo largo de los siglos. Otros parecían ser demonizaciones de antiguas deidades y espíritus precristianos, paganos, de época pues romana, fenicia, íbera, etc. Pero sin embargo también había trabajo con santos, trabajo con ángeles, trabajo con el diablo, con el Asgoetia, etc. Puedes encontrar un poco de todo ahí. Y eso me llama la atención. Me llama mucho la atención porque mucha parte del folclore era irremediablemente cristiana o estaba cristianizada. Y en unas prácticas como esta ya no tenía sentido el intentar repaganizarlo. Si el interés es el folclore y la fórmula folclórica en sí misma. Entonces simplemente me abrí en ese sentido. Y empecé el aprendizaje en un grupo online con una chica, pero al final en el grupo empecé a ver muchos problemas, muchos cambios que a mí no me convencían y me estaban estresando bastante. Así que dejé el grupo y yo abandoné la brujería del cerco y empecé a investigar la brujería de España por mi cuenta, mirando el tema de juicios de brujas, conocimientos que se tienen, tradiciones del folclore rural. Hay muchísimas fórmulas que se pueden extraer y que existen hoy en día. Como dije, tuve una tentativa muy fuerte de meterme exclusivamente en la brujería vasca, pero realmente, como dije, no me siento cómodo en ese entorno todavía. Hay un blog muy interesante, muy interesante, de Mary Bramble, se llama Por encima de todas las zarzas, os dejaré el link en la cajita de descripción, y ella es una chica que ha reconectado con su tierra de origen, que es el País Vasco,
y escribe sobre sus prácticas brujeriles y paganas desde que se juramentó a Mari. De momento me interesan los antepasados de la brujería en sí mismo y me interesan los espíritus de la tierra. Por eso, aunque no haya mucho folclore de espíritu de la tierra en Andalucía y menos en el pueblo en el que vivo, procuro ir al pinar que hay cerca de mi pueblo una vez cada semana o cada 2 semanas, dejar ofrendas e intentar que comuniquen un poco conmigo. No es tan bonito, no hay nombres folclóricos para las entidades, no hay una tradición centenaria de cómo referirse a una entidad o de qué ofrendas hacerles, etc. Es animismo en estado puro, contactar, preguntar y lograr si al final se consigue un pacto, pero también es bonito eso. Ya tendré mi tiempo de explorar las tierras vascas y las tierras asturianas y cualquiera de las tierras de donde salga alguna de las entidades que en algún momento espero me respondan, pero de momento las que me responden son las de mi tierra, son las del entorno cercano, no son las más grandes, no son las mejores y desde luego no son ni siquiera conocidas, no tienen nombre, les tengo que poner títulos, genio del enebro, espíritu de los desprendimientos, etcétera, porque no tienen nombre, pero ahí están, y también es sano y bueno explorar eso. El animismo está bien explorarlo desde un punto de vista folclórico y tradicional y de la cultura de tus antepasados, pero también está bien ir tú en bruto y hacer las preguntas directamente. Y entonces llega la pregunta del millón. ¿Crees en el diablo? Todo el mundo espera que diga: ¡las brujas no creen en el diablo! ¡Somos paganos! Y he dicho a las brujas y soy un tío. ¡Bravo! Pues sí, creo en el diablo. Creo en el diablo, creo en Lucifer y creo en Satán. Como politeísta creo en todos los dioses de todas las religiones que existen. Si bien a lo mejor no creo en la extensión de su poder, o que sean los originarios del mundo o del universo, sí creo que existen. Por lo tanto, creo en Dios, en Yahvé, en el Dios del desierto de los israelitas. Creo en los ángeles, creo en los demonios. Algunos serán demonizaciones de antiguos dioses y antiguos espíritus, y otros serán creaciones del infierno cristiano en el momento que ese infierno se generase. Y no voy a entrar en las teorías sobre por qué creo que existen todas estas cosas ni nada, eso es para otro vídeo. Sí creo que el Satán cristiano, Shaitán islámico, etc. es completamente diferente del Lucifer de los luciferistas, que lo consideran una especie de héroe caído que se rebeló contra un dios esclavista, y es distinto del diablo, al que creo que, si os fijáis en la historia del cristianismo, se asoció al diablo a distintas entidades de la tierra, del culto a la tierra. En mi opinión, existe la opinión popular en la brujería tradicional de que el Witch Father, o el hombre de negro, o el dios de los brujos, y la señora de rojo, la señora subterránea, etc., son como la misma entidad en distintas culturas y que tienen ciertos rasgos en común, y que, por ejemplo, porque el Witch Father tiene asociación con la metalurgia, pues vale Tubal-Caín, vale Azazel, vale Odín, vale todo de golpe, de repente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que son distintas entidades de distintas culturas y distintos territorios geográficos que las autoridades de la zona identificaron como el diablo de los brujos. Pero son distintas entidades de distintas culturas encajados como ese rol. El Witch Father para mí sería un rol que distintas entidades adoptan en distintas partes, y no el mismo ente con distintos nombres en distintas partes, que es lo que pretenden dar a entender ciertos grupos de brujos tradicionales, que es una opinión muy respetable, pero yo no la comparto. Entonces, ¿creo en el diablo? Sí, creo en el diablo del folclore. El diablo que en Asturias sería el Busgosu, que en el País Vasco sería Akerbelts, que en Cornualles sería el Buca, que en Gran Bretaña sería el Hobgoblin, y así. Es un rol fijo para las brujas, medievales y posmedievales, que distintos espíritus locales cumplimentan para esas brujas, en distintos estadios de la práctica. ¿Por qué? Porque la brujería también ha tenido estadios que han sido mucho más cercanos al paganismo, estadios que han sido mucho más cercanos al cristianismo o al satanismo, estadios que han sido mucho más cercanos al luciferismo como espiritualidad y filosofía
de entender a Lucifer como un libertador, y ha tenido estadios en los que ya se ha hecho un batiburrillo porque ya se han perdido las raíces completamente. Y ese batiburrillo es quizás lo que más me interesa a mí. El no estar atado a religiones, el no estar atados a filosofías concretas, sino al folclore de nuestros antepasados, brujos y no brujos, de nuestros antepasados rurales, que yo ya mi religión pagana la tengo y cumplimento mis obligaciones con mis dioses de otra forma que no es a través de la brujería. La brujería, aunque hay que rendir tributos evidentemente, no es algo tanto de devoción como es en mi religión, sino como de relación. Entonces, para cerrar y resumir, ¿qué podéis esperar de esta sección, por así decirlo, de la parte del oficio, de la parte del arte, de la brujería tradicional? Podéis esperar que explore las áreas más comunes de la brujería tradicional y la brujería histórica y el folclore popular. Podéis esperar interés en el trabajo con los Geni y Loki, los genios del lugar, o con los númenes de poder del territorio, o con las entidades feéricas del lugar, etc. Podéis esperar interés en las prácticas brujeriles y hechiceriles, que creo que me he inventado esa palabra, típicas de ciertas zonas, como por ejemplo el aquelarre o el sabbat de las brujas, el vuelo del espíritu. Podéis esperar animismo, sobre todo animismo, más que culto o religión o devoción. Podéis esperar folclore, tradiciones y costumbres de nuestros antepasados o incluso de nuestros contemporáneos rurales que conservan muchas de ellas. Podéis esperar investigación de fórmulas tradicionales para alejar a los espíritus, para limpiar una casa, para contactar con este tipo de entidades, etc. Podéis esperar el culto a las ánimas del purgatorio. Es algo que fue súper importante en la brujería y la hechicería de Andalucía histórica, y es algo que me gustaría explorar. También el culto a los santos católicos, especialmente a esos que parecen estar más cerca de la herejía que de la beatificación. También el hermetismo y la tradición esotérica occidental es algo que no quiero explorar en una enorme profundidad porque no es mi parte de interés predilecta, pero también es importante, también tuvo una influencia en quizás las brujas más posteriores. Como parte del culto sabático, o de las prácticas sabáticas, son importantísimas, y tanto como parte de la brujería histórica como parte del animismo y del poco chamanismo que haya podido heredar la brujería posmedieval, por supuesto se encuentra el tema de los ungüentos de brujas de vuelo y el uso de enteógenos. Por lo tanto, el Poison Path, el Beneficium con V, la ponzoñería, es algo importantísimo, es algo que aún no he puesto en práctica porque es peligroso, pero estoy investigando en gran profundidad la tradición que había. Además es una tradición que conecta con el mundo del paganismo en España muchísimo más de lo que se conecta en la tradición británica. ¿Qué os parece? El camino de los venenos es algo importantísimo para mí, que podéis esperar mucho. Es muy interesante como la barrera de lo sobrenatural y lo natural no está tan separada en la brujería como se nos ha vendido en la cultura pop. Y bueno, eso es lo que podéis esperar. Evidentemente soy autodidacta, funciono por ensayo y error de momento con los genios del territorio y no soy un experto, etc. Y os voy a dejar en la cajita de descripción distintos blogs, tanto en inglés como en español, de brujos tradicionales, animistas. Algunos son tiendas, algunos son blogs, pero todos son interesantísimos, hacen blogs interesantísimos. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha gustado el tema? ¿Os ha gustado algo? Dadle a like. Si no, pues lo respeto profundamente, pero por favor no le deis a dislike, que es una putada para el que hace el vídeo. Si os interesa ver nuevos vídeos, por favor suscribiros. Y nada, muchas gracias por verme, muchas gracias por tener la santa paciencia de aguantar estas introducciones tan largas. Prometo que los próximos vídeos no serán tan gruesos. Que los dioses, genios y espíritus os guarden a todos. Y adiós.